Bienvenidos a su programa. Jesús es la respuesta. Reciba la palabra de Dios a través del pastor Humberto Vázquez. En la vagancia y todo, pero recuerdo que uno de los boxeadores que se juntaba con nosotros, estábamos en la vagancia y nomás se llegaban las 8 de la noche y estuviéramos donde estuviéramos, de repente aparecía el entrenador de aquel boxeador y nomás llegaba y nomás le hacía al boxeador: tiempo para la cama, tú no te puedes desvelar. Y el boxeador le decía: dame unos 10 minutos más. ¿Sabe qué? A las 8 se me va a la cama. Y el boxeador tenía que irse a la cama. A veces estábamos ahí, estábamos con una cervecita y llegaba el entrenador y le decía: tú no puedes estar tomando. Así es que, y mire, fíjese, porque este boxeador, él quería ser bueno en el boxeo. Entonces, si quería ser bueno en el boxeo, ¿qué es lo que él tenía que hacer? Obedecer a su entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador sabía lo que era bueno para él. ¿Me entiende? Entonces, la gracia de Dios viene a ser como un entrenador para que nosotros aprendamos, como dice la palabra de Dios, a adornar la doctrina de Dios. Adornar quiere decir que vamos a venir y nos vamos a poner florecitas. Vamos a decir que, le voy a decir que todo está bien, que no se preocupe. Le voy a adornar el mensaje para que usted salga feliz y contento y no se enoje conmigo. ¿O usted cree que yo, como buen entrenador, tengo que decirle la verdad conforme a la palabra? Hay veces que duele, pero mire. A Tito le tocó duro el asunto, porque fíjese con quién estaba tratando Tito. A Tito lo pusieron de predicador en Creta. ¿Y sabe quién eran los cretenses? Lea Tito capítulo 1, versículo 12. Fíjese con quién estaba tratando Tito. Yo no estoy tratando con gente así, pero la palabra es igual. Pero fíjese con quién tenía que tratar Tito. ¿Qué dice Tito 1:12? Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Se da cuenta? Ya cuando dice malas bestias, ya quitemos todo lo demás, malas bestias. Eran como animales estos cretenses. Mas sin embargo, el apóstol Pablo pone a Tito en Creta y le dice: que Tito, vas a tratar con esta bola de animales, va a ser difícil, los vas a enseñar, pero no te preocupes, Tito, no vas a estar tú solo. ¿Qué le dice? La gracia de Dios va a ser como un entrenador. Tú solamente dile la palabra y que la gracia de Dios se encargue de adornar la bendición de Dios. Entonces, si el apóstol Tito está tratando con unas bestias y pudo tratar con ellos, contimás nosotros en el taller de Jesús el Carpintero podemos mejorar nuestra conducta. ¿Para qué? Para adornar, como dice aquí, la doctrina de Dios. Cuando se trata de adornar, de mejorar, le digo, la gracia de Dios viene a ser como un entrenador. Por ejemplo, hace tiempo había un equipo, le voy a hablar un poquito de fútbol, ya que dicen que hoy es el día del Super Bowl, ¿verdad? Hoy toda la gente está pegada a la televisión viendo a ver lo que va a pasar. Ahora le pregunto, van a competir dos equipos. ¿Usted cree que estos equipos se la pasaron toda la semana comiendo chocolates y tomando coca y comiendo pizza sentados en el sillón frente al televisor? ¿O usted cómo cree que fue la semana de este equipo que va a competir con otro equipo? ¿Cómo cree usted? Bien entrenados, con mucha
Disciplina. Sabe que yo no sabía, pero para un boxeador, ya, un tiempo me metí yo en esas loqueras y andaba por allá entrenando porque quería ser boxeador. El día que me tocó boxear, mi contrincante no llegó. Pero sabe que una de las disciplinas de un boxeador es de que por 3 días antes de la pelea no puede comer nada. Y digo yo, mire, un boxeador, dice la palabra que para competir por una corona corruptible, tiene tanta disciplina. Y nosotros en el Señor, ¿cuántos días ayunamos? Ay, entonces, mire, sí que necesitamos que el Espíritu nos enseñe disciplina, ¿me entiende? O sea, decía aquí que la gracia de Dios vino para enseñarnos. Entonces, yo pido que la gracia de Dios esté conmigo el día de hoy para que nos enseñe cómo debemos conducirnos para saber cómo adornar la doctrina de Dios. Entonces, mire, un entrenador, la doctrina como un entrenador, por ejemplo, hubo una ocasión donde había un equipo, le digo que le voy a hablar un poco de fútbol. Había un equipo que nadie daba nada por él, un equipo que no servía para nada. Pero contrataron a un entrenador y este entrenador traía un grado de psicología. Entonces, este entrenador llegaba y les enseñaba a los jugadores, ustedes van a hacer esto, esto y esto y esto y esto. A la hora de jugar, que no hacían lo que él les mandaba y perdían. Cuando estaban perdiendo, cuando se los llevaba en el medio tiempo, se los llevaba al vestidor, y este entrenador dicen que se paraba delante de ellos y les enseñaba y les decía, vamos perdiendo. Les decía, ¿eso es lo que ustedes quieren? Que cuando salgan de este estadio toda la gente los vea como perdedores, ¿se van a conformar con eso? Entonces ellos decían, no. Entonces él empezaba, pues tenemos que luchar más duro, tenemos que darle más fuerte, no nos vamos a ver como perdedores, no vamos a ser derrotados. Y empezaba a meterles ánimos, y entonces los jugadores empezaban a gritar, se levantaban, y cuando llegaba el segundo tiempo, llegaban con tanto ánimo que nada los desanimaba. ¿Y sabe qué? Ese entrenador, dicen que era recio, era fuerte, y les hablaba duro, y les decía bola de perdedores, y les decía tantas cosas que los motivaba a que no fueran esas personas perdedoras. Y ¿sabe qué? Ese entrenador llevó a este equipo que no servía para nada a ganar 2 veces, 2 campeonatos. Entonces, contimás nosotros, si estamos en la casa de Dios, tenemos que esforzarnos para ganar el campeonato. ¿Cuál campeonato? El campeonato de nuestra salvación. Dice la palabra de Dios que la cuidemos con temor y con temblor. O sea, no va a llegar a la salvación, no vamos a llegar a la salvación llevándonosla tranquilamente. Entonces, Tito se tiene que encargar de agarrar a los cretenses y demostrarle al mundo que la gracia de Dios como buen entrenador puede llevar a los cretenses a ser personas para la gloria de Dios. Entonces, una cosa que le pide, ¿sabes qué? Enséñalos para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque mire, si tenemos a la gracia de Dios como entrenador o al Espíritu de Dios como entrenador, ¿usted cree que el Espíritu de Dios va a venir a sobarnos el lomo? Mire, porque aquí o nos corregimos o nos corrigen. Mire lo que dice la palabra de Dios, cómo la gracia de Dios nos entrena. Fíjese, Hebreos 12:6, fíjese lo que dice. Hebreos 12:6. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor, ¿qué dice? Disciplina Al que ama. y azota
a todo el que ha agarrado por hijo. como hijo. Entonces, si nos creemos hijos de Dios, hay veces que el Señor nos tiene que dar nuestros chicotacitos. Mire Proverbios 3:12, por si le queda duda. ¿Qué dice Proverbios 3:12? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a Apocalipsis 3:19. Fíjense cómo dice Apocalipsis 3:19. O sea, la gracia de Dios como buen entrenador nos tiene que castigar, nos tiene que azotar, nos tiene que disciplinar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjense, dice que Él que Reprende y castiga. reprenda y castiga. ¿Por qué? Porque nos odia. Porque nos ama. Entonces, para poder adornar la doctrina de Dios, tenemos que aceptar la corrección, la disciplina, el castigo y los azotes de nuestro Dios. No hay otra manera. Si queremos llegar al cielo, tenemos que, y dice en el Apocalipsis que Él es un Dios celoso, ¿verdad? Aquí en Tito capítulo 2 versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice, y purificar para sí a un pueblo propio, que dice celoso de buenas obras. O sea, ¿cómo vamos a adornar la doctrina de Dios siendo disciplinados? Y después de ser disciplinados tenemos que meterle buenas obras. Pues ¿sabe qué? A veces hacemos lo contrario. En vez de adornar la doctrina de Dios, la andamos ¿cómo se dice? La andamos desordenando, para que me entiende, desprestigiando la doctrina. O sea, aquí la palabra de Dios dice que adornemos. Miren, fíjense bien, esta bodega era una bodega fea. Estaba el piso quebrado, estaban las paredes rotas, había unas paredes aquí, se estaba cayendo el techo, era una cosa fea. Y nos pusimos a trabajar y mire, quedó un templo bonito. Pero para adornarlo, para que se mirara más bonito, le dimos su pintadita, le pusimos madera en las ventanas, le pusimos su corona, ¿me entienden? Le pusimos luz, o sea, le pintamos el piso, le pusimos alfombra. Entonces, lo que un día era algo horrible, ahora vino a quedar adornado. ¿Me entiende? Entonces fíjese cómo la palabra de Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una vida desordenada, pero cuando vino la gracia de Dios y nos empezó a enseñar, entonces tuvimos que adornar nuestra vida para que la bendición, como dice aquí, la doctrina de Dios fuese adornada. Pero ¿sabe qué? Con todo y eso, este templo, cuando no hay gente, simplemente es un edificio y se mira feo. Pero ¿sabe qué es lo que hace bonito este templo? Que usted haya venido el día de hoy a la casa del Señor. Usted es el mejor adorno que este templo puede tener. Entonces, si el templo se alegra y viene a ser adornado con su presencia, imagínense cómo se sentirá el Señor, que en el día que Él venga a recoger a sus hijos, todos nos vayamos a adornar la presencia de nuestro Señor. Wow, yo no pensé que yo podía ser un adorno para la gloria de Dios. Mire, dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado eligió Dios para avergonzar a los sabios. Mire qué bonito. Pero ahí le va el pero. Para adornar la doctrina de Dios, Pablo le dijo a Timoteo: tienes que enseñar. Tienes que enseñar.
¿a quiénes vamos a enseñar? Bueno, este capítulo de Tito me gustó porque abarca casi todo. Por ejemplo, empieza, mire cómo dice en Tito 2:2. Dice, le voy a leer desde el 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Vamos a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina para adornar, aprender a adornar la buena y la sana doctrina. Porque podemos estar en la sana doctrina, pero si nosotros no la adornamos, ¿de qué sirve estar en lo correcto? Si no lo ponemos por obra, ¿de qué nos sirve estar en lo correcto? De nada nos serviría. Pero mire, este capítulo abarca a todos. Y no se me vaya a enojar, pero dice a los ancianos en el número 2 que los ancianos ¿qué? Sean sobrios. Sean sobrios. ¿Cómo voy a adornar la doctrina de Dios? Cuando habla de ancianos, no está hablando de viejitos, para que me entienda. Cuando habla de ancianos, está hablando de personas mayores, personas maduras en el Señor, para que me entienda. O vamos a ponerlo un poquito más fuerte, ya que acá en Tito 1:5 dice que requisitos de ancianos y obispos. O sea, los ancianos son, para que me entiendan, los servidores, los que hacen también algo en la iglesia, los que ya tienen tiempo en el Señor. O sea, esto es, dice, que los ancianos sean sobrios, serios, háblame Señor, prudentes, háblame Señor, sanos en la fe, háblame Señor, en el amor, vuélveme a hablar Señor, en la paciencia, reháblame Señor, porque yo todavía me faltan muchos de estos. O sea, que esta palabra primero tiene que empezar de aquí arriba antes de salir para abajo. Los ancianos o los obispos, los líderes. Y fíjese cómo debe ser el comportamiento. O sea, aquí había obispos, había personas mayores, pero ¿qué estaban haciendo? O sea, acuérdese, los cretenses eran malas bestias, aunque ya estaban adentro, todavía su comportamiento no era del todo digno. Entonces, fíjese qué es lo que la palabra de Dios enseña para los obispos. Vamos a leer del 1, del 5 al 7. Allí en Tito 1, 5 al 7. Por esta causa dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Se da cuenta cuántos no y no? ¿Y a quiénes le está hablando? Le está hablando a los obispos, a los líderes. Entonces, tiene que haber una corrección. Dice que la gracia de Dios era para enseñar. Y a Tito le está dando la orden el apóstol Pablo: a esos cretenses me los enseñas, me les dices la verdad. Entonces les está diciendo, diles que no y no. O sea, está diciéndoles lo malo que están haciendo, lo que no estaba adornando la doctrina de Dios. Pero me gusta, porque al mismo tiempo que les da los no, ahora les da los sí. Entonces, agarre usted la lista donde dice no, para que la doctrina no sea ensuciada, y agarre los que dice sí, para que sea adorno de la doctrina. Mire ahora lo que dice sí, del 8 al 9. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Se da cuenta? O sea, les está diciendo a los líderes: no hagan todo esto porque eso no adorna la doctrina. Pero al mismo tiempo les está diciendo: esto sí hagan porque esto sí va a adornar la doctrina. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Está dejando que la gracia de Dios los enseñe a cómo se deben comportar en la casa de Dios. O sea, tenemos que adornar, aprender a adornar la doctrina. O sea, todo lo que sigue del versículo 9 hasta el 19 está hablando de lo que la gente o los ancianos estaban haciendo que estaba incorrectamente. O sea, aunque les dice: no hagan esto, no hagan esto, no hagan lo otro, pero les dice: sí hagan esto porque esto sí va a agradar a Dios. Y luego da otra lista de las maldades que estaban haciendo. Entonces, no solamente está exhortando a los ancianos a que adornen la doctrina del Señor, o sea, que se porten mejor para que la doctrina del Señor no sea avergonzada, sino que sea adornada. También, mire, hay para las ancianas. Aquí no hay ancianas, ¿verdad? Pues debería haber personas maduras en el Señor. Las ancianas, que dicen en el Tito 2:3, las ancianas asimismo sean ¿qué? Reverentes en su porte. Ay, papá, ¿qué significa reverentes en su porte? ¿Quién me puede dar una idea de lo que es una reverencia en su porte? En su modo de vestir, vamos a ponerlo de esa manera. O sea, ¿será que tiene algo que ver con adornar la doctrina de Dios? El cómo yo me presente ante el Señor. O sea, ¿cuál es mi porte ante la presencia de Dios? ¿Tendrá eso algo que ver? Vamos a lo que dice, fíjese, porque allí mismo en Tito 2, en el 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y luego da otra lista: no calumniadoras, no esclavas del vino, sino que maestras del bien. Y en el número 5, fíjese, ahí viene otra palabra, dice hacer prudentes, y trae una palabra que dice que castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, fíjese, pero me gustó la palabra donde dice que sean castas. ¿Y cómo podemos ser castos? Bueno, ¿qué dice Primera de Pedro 3, del 2 al 4? Primera de Pedro 3, de 2 al 4. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Fíjese bien, ¿cómo dice que deben de ser qué? Puras, castas en su porte. Mira, no la quiero regañar, pero cuando venga a la casa de Dios, fíjese si viene vestida como para venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque mire, allí habla de peinados sustanciosos, de vestidos caros. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros muchas veces? Que cuando no tenemos un valor interior, cuando no nos valorizamos, cuando no reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros interiormente, cuando no estamos revestidos interiormente de la presencia de Dios, queremos aparentar por fuera lo que no tenemos por dentro.
Entonces, como yo soy una persona que no estoy adornando la doctrina de Dios con mi comportamiento, entonces ¿qué hago? Adorno mi cuerpo por fuera para llamar la atención. Una persona que se preocupa mucho del exterior. Mira, hay personas que se mantienen haciéndose selfies ahí en el Facebook y todo el tiempo, de todo el mundo le ponen filtros, hombre, ni siquiera ponen la verdad. Pero ahí están. ¿Por qué? Tratando de que alguien les diga que qué bonitas, que alguien la pruebe, que le digan esto y que le digan lo otro. ¿Por qué? Porque no tiene valor interior. Pero mire, cuando usted tiene un valor interior, usted no necesita que alguien la ande chuleando por fuera. Usted preocúpese de adornar y ser casta y adornar la gracia de Dios, y deje que el Señor y la gracia de Dios le enseñe cómo puede usted adornar la presencia de Dios. O sea, no tenemos que andar preocupándonos por adornar al mundo, sino adornar la doctrina de nuestro Dios. Dese el valor necesario por dentro. Con esto no le estoy diciendo que venga toda chimoltrufia, no me malinterprete. No, pero que su porte, su adorno, si usted quiere, como dice la Biblia aquí, dice adornar la doctrina de Dios, venga adornadita por dentro, con ayuno, con oración, que su porte sea el de una hija de Dios y no el de una hija del diablo, para que me entienda, se la pongo más fácil. Entonces, démonos valor por dentro. Valorémonos por dentro. No dejemos que el diablo nos meta lo que no es. No tenemos que andar haciéndole caso al Satanás. Nosotros somos hijos de Dios y vamos a preocuparnos por adornar la doctrina de Dios. ¿Sabe? Cuando hablamos de adorno, porque a lo mejor usted no me lo ha entendido, adorno, la palabra adorno viene de la palabra cosmo, y cuando se habla de cosmos viene del derivado cosméticos, ¿verdad? Cosmos, cosméticos. ¿Y sabe qué es lo que hace un cosmético? Embellece, hace atractivo, pone en orden o adorna. Eso es un cosmético. Usted se levanta en la mañana y se mira en el espejo y se asusta, pero después de una media hora ya se ve diferente, ¿me entiende? O sea, ¿qué es lo que hace un cosmético? Mire, me gusta porque Job, ¿se acuerda cuando vimos esta predicación de Job? Que Job a una de sus hijas le puso Keren Kaput, que significaba cuerno de cosméticos. ¿Y por qué le puso Job a una de sus hijas cosméticos? O sea, ¿por qué? Porque la vida de Job se reflejaba en cada una de sus 3 hijas. A cada una de ellas le puso un nombre conforme a lo que había sucedido. Y mire, el diablo había hecho un desastre en la vida de Job. Le había quitado todo, lo había enfermado, lo había dejado arruinado. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios lo restauró, le dio el doble de lo que tenía. Entonces ahora Job miraba que su vida había sido adornada por la gracia de Dios, que ahora ya tenía el valor de que él debería de tener conforme a la presencia de Dios. Entonces él quería adornar la presencia de Dios, porque dijo: mi hija es un cosmético porque adorna la gracia, la doctrina de nuestro Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? La Biblia dice que los peinados no sean por fuera ostanciosos y no sea todo eso, sino que nos vistamos de lo interior. Yo prefiero andar bien bonito por dentro, aunque por fuera esté pelón. Eso a mí no me va a detener, porque yo sé quién soy en el Señor. Entonces, adornos, le repito, este templo se mira adornado porque tuvimos detalles ahí con madera y con cositas así, pero el verdadero adorno de este templo es que
nosotros adornemos la doctrina de Dios. Que nos preocupemos por hacer las cosas mejores, para que cada vez que vengamos a la casa de Dios, el templo se vea cada vez más bonito. Y no por la madera, sino porque usted está en este lugar y viene con su presencia a adorar, a honrar el nombre del Señor. Y eso va a hacer que este templo se mire más bonito, se mire más precioso. Adornemos la doctrina de Dios. Este capítulo trae también para los jóvenes, trae para los ancianos, trae para las ancianas, trae para los jóvenes. Mire, ahí en Tito 2:6, fíjese lo que dice: exhorta a sí mismo ¿a quién? A los jóvenes, a que sean prudentes. O sea, le está diciendo: quiero que los ancianos, los líderes, se preocupen en adornar la doctrina de Dios, no haciendo lo que los de afuera hacen, sino haciendo lo que los hijos de Dios deben hacer. A las mujeres les dice: no quiero que ustedes se preocupen tanto de venir muy bellas por fuera, lo que quiero es tu belleza interior. Y no solamente eso, que enseñes a las demás a que sean igual. Ahora le está diciendo a los jóvenes: también ustedes, jóvenes, necesito que, como dice el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Cuando el joven es prudente, también adorna la doctrina de Dios. Fíjese lo que dice Primera de Timoteo 4:12. ¿Cómo podemos adornar la doctrina de Dios? O más bien, ¿cómo los jóvenes pueden adornar la doctrina de Dios? Primera de Timoteo 4:12. Incurriendo así, 4:12. Primera de Timoteo 4:12. 4:12. Que nadie Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Se da cuenta todo lo que le dice a los jóvenes cómo pueden adornar? Amén. Mire, hay veces que nos critican, pero uno como líder tiene que preocuparse de que el altar de Dios esté adornado con buenas obras. A mí me da lástima. En una ocasión yo tenía ganas de tener un CD. En aquellos tiempos que estaban de moda los CDs, tenía ganas de tener un CD de música de alabanza en inglés, porque yo tenía pura alabanza en español. Y un día dije: voy a ir a una librería cristiana americana a comprar CDs en inglés. Y fui y compré como 3 CDs y los puse, y me encantó la música. Muy bonito, muy bonito, muy bonitas alabanzas, me gustaron. Pero ay, Señor, que un día me pongo a ver la televisión y voy mirando que los jóvenes esos que yo tanto admiraba del grupo estaban tocando en la televisión. Y después de oírlos tocar, me daban ganas hasta de tirar los CDs. Es más, ahí los tengo, ya no los escucho. Cuando empecé a mirar a aquellos jóvenes tocar, la apariencia que traían y cómo estaban en el altar, déjeme decirle que no me quedaron ganas de volver a escuchar esos jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces, en vez de adornar la doctrina del Señor, podemos dejar que la juventud arruine la doctrina del Señor. Por ejemplo, si usted se pone a ver, y no me quiero meter en problemas, pero hay cosas que se tienen que decir. Usted se pone a ver la televisión ahorita y miren, las iglesias meten danzarinas, meten tanto. Hace poco yo le mandé a Luis un video donde tenían las coristas. ¿Cómo las tenían, Luis? No le voy a decir cómo, pero usted se acuerda de Olga Briskin, cómo salía tocando. Ya estaban adornando el altar
según ellos, poniendo mujeres atractivas, mal vestidas, para atraer a la gente, para atraer a la juventud. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Deshonrando la doctrina del Señor. Mira, yo prefiero que la doctrina de Dios sea adornada, aunque no venga gente, porque ¿para qué quiero un montón de gente que no se sujete a la palabra de Dios? Mejor aprendamos la gracia de Dios es para enseñarnos a conducirnos en la presencia de Dios, para mejorar. Yo no lo voy a poder cambiar, pero sí espero que la gracia de Dios poco a poco vaya haciendo un cambio en nuestras vidas. Los jóvenes tenían que ser como, léamelo otra vez. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En conducta, Amor, espíritu. amor, palabra, pero lo que más me toca a mí es la conducta. Porque la mayoría de nosotros, la conducta y la pureza, la mayoría de nosotros no le ponemos mucha atención a esas cosas. A veces actuamos de manera que no parecemos hijos de Dios. Deshonramos la presencia de Dios con ciertas actitudes. Y como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, yo reconozco que esta predicación primeramente es para mí. Yo estoy muy falto, yo necesito cambiar muchas cosas en mi vida. No me he estado conduciendo, no estoy adornando la doctrina de Dios como debería. La gente no me mira y dice quisiera ser como Él. A veces lo contrario. ¿Sí me entiende? Entonces tenemos que procurarnos de adornar, que cuando la gente nos vea, nos diga como dice Luis, tesoro de Salomón, rosa de Sarón. Que algo digan, o sea, que estamos adornando, que estamos perfumando, que estamos siendo olor fragante a la presencia de Dios, adornando la doctrina. Pero a veces nos miran en la calle y en vez de adornar la doctrina, aquí le voy a decir algo. Yo sé que ya está enojado, pues le voy a hacer enojar un poquito más. Timoteo 1:6. No, perdón, no Timoteo, Tito 1:6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Que tenga ¿qué? Hijos creyentes, o sea, que tenga hijos, se lo voy a poner más fácil, en la iglesia. Si usted tiene hijos en la iglesia, ¿cómo dice que debe de tenerlos? Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Mira, le voy a contar una anécdota, una historia verdadera. En una ocasión, el pastor Rafael Rodríguez cuenta este testimonio. Dice que un día él estaba predicando en la iglesia y andaban dos niños que andaban corriendo enfrente de donde él estaba predicando y que los papás no les decían nada. Dice, entonces yo paré la predicación, dijo, y les dije, tráiganme ese par de niños para acá. Y se quitó el cinto y le puso un par de cintarazos a cada niño y les dijo, ahora sí vayan a sentarse. Y dice que los niños fueron y se sentaron. Y dice, y esos niños, dijo, de ahí en adelante nunca se volvieron a mover de sus asientos. Y dice que cuando esos niños crecieron, llegaron y le dijeron, Pastor Rafael, le damos gracias por habernos enseñado a respetar la casa de Dios. Entonces, mire aquí cómo dice la palabra de Dios, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos hijos en la casa de Dios, tenemos que preocuparnos para que sean adorno de la casa de Dios. Queremos que sus hijos sean bien portados, que se comporten como hijos de Dios y no haciendo desorden. Sé que hay que tener paciencia con los niños, pero a veces, mire, ahí tengo yo a mi esposa de policía.
Ella es la que se encarga ahí de estar corrigiendo. Pero mire, no se moleste porque se los corregimos, porque le voy a decir una cosa: si no se los corregimos nosotros, allá afuera se los va a corregir la policía, y la policía se los va a corregir a garrotazos y se los va a corregir en la cárcel. Así es que, ¿qué prefiere? ¿Que se ponga un poquito colorado el niño en la iglesia o que se ponga rojo de moretones en la calle? Aquí dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando. Aquí dice: los que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, sino que ¿qué? Dice: todos adornen la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que procurarnos por adornar la casa de Dios lo mejor posible. Cuando vengamos a la casa de Dios, tenemos que saber a lo que venimos. Estos mensajes no se los voy a dar muy seguido, porque me voy a echar muchos enemigos. Esto nomás es de vez en cuando, una estiradita de orejas para que me entiendan. No porque me cae mal, los amo, y por eso quiero que se corrijan, que nos corrijamos todos juntos y que adornemos la casa de Dios todos juntos, que seamos olor fragante. Ya le voy a terminar porque ya me metí en problemas. Los siervos, dice la palabra de Dios, nosotros como siervos de Cristo somos responsables ante Dios. ¿Estamos adornando la doctrina de Dios o la estamos? Mire, yo no entendía este mensaje y yo dije: ¿cómo que adornar la doctrina? Che, le tengo que poner florecitas, le tengo que ¿cómo adorno la doctrina de Dios? Pero me di cuenta que lo que va a adornar la doctrina de Dios es mi comportamiento, mi manera de conducirme, mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de hablar. ¿Sí me entiende? A veces queremos adornarnos nosotros mismos, que digan: ay, qué bonito mensaje, y que esto y que el otro. Pero no, lo importante aquí es que la casa de Dios sea adornada. Mira qué bonito, no tenemos cuadros en las paredes, no tenemos nada de eso, pero tenemos la presencia de los hijos de Dios que hacen que la casa de Dios se vea bonita. Y entre más nos compartemos y entre más nos acerquemos a Él, más bonita se va a ver la casa de Dios, más adornada va a estar. Nosotros somos los adornos en la casa de Dios, no la madera, no las paredes. Nosotros seamos adornos en la doctrina de Dios. ¿Para qué adornamos una cosa? ¿No le ha pasado a usted que cuando entra a una casa, mira, hay casas que entra uno hace tiempo, y Héctor lo sabe porque él andaba allí? Entramos a una casa, nosotros donde trabajamos, donde hacemos la pintura, los dueños tienen uno que se les llama la garantía. ¿Cómo funciona la garantía? Usted les pinta su casa, ellos la aceptan y dicen: quedó bien pintada, pero la garantía es: si cuando vivas adentro hay algo que no te gusta, o que se echó a perder, o que por X cosa sufrió algún daño, por un año venimos y te lo arreglamos gratis, la garantía. Y un día entramos a la casa de una señora y estaba preocupada por unas craqueaditas en las molduras, pero la señora tenía como 5 perros adentro, la casa estaba toda llena de pelos, tenía como 4 niños, un tiradero de ropa por donde quiera, un desastre. Y la señora empieza y le dice a Héctor: límpiame ahí para que me coquees ahí. Y Héctor le dijo: primero preocúpese por limpiar la casa y deje de preocuparse por esa craqueadita. Hasta nos reportó, ¿me entiende? Pero ¿qué le quiero decir con esto? A veces te preocupas por una cosita cuando traes un desastre.
Mire, cuando la gracia de Dios viene a nosotros y nos adorna a nosotros, entonces ahora es nuestra responsabilidad de nosotros ser el adorno para la doctrina del Señor. Qué precioso. Mire, pero ¿sabe qué? Si yo le pregunto a usted, y le voy a poner un ejemplo, ¿qué adornada tienes tu mente? Ya me metí en problemas. ¿Sabe cómo adornamos nuestra mente? Y cómo, es más, adornamos la mente de nuestros hijos. Gracias a Dios ya no tengo niños chiquitos, pero ¿sabe cómo les adornan la mente los papás a los hijos ahora? Celular y televisión. El Señor es mi pastor. Cuando debería ser, Y con en vez Él de ser me falta. celular y televisión, debería ser Biblia y altar. Él está en entiende? este lugar. Con eso deberíamos estar Y me adornando hace la vivir presencia de confiada. Dios. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, Por eso hoy le y pasamos puedo al adorar altar. con libertad. mire, la palabra de Dios dice que no hay lugar más Porque Él es grande mío que cuando un y hombre yo está soy suya. de rodillas. ¿Por qué? Dios es grande. Él ya no puede subir más alto. Pero ¿cómo lo podemos engrandecer nosotros? Cuando nosotros nos humillamos ante Él. Cada vez que vengamos a la casa de Dios, mis hermanos, vengamos con el pensamiento que venimos a adornar Cuando la doctrina de Dios. Venimos a adornar la casa de Dios. y estoy Venimos para buscar más de Dios. Pero ¿sabe qué? A veces venimos más a criticar, a veces venimos más a murmurar, a veces venimos más a hacer otras cosas. Nos estamos fijando en todo menos en lo que nos deberíamos de estar fijando. Y usted no se preocupe ya de nada. Usted venga y preocúpese por adornar la casa de Dios. Con esto le voy a terminar. Vamos a pasar al altar y vamos a preguntarle al Señor: Señor, ¿estaré yo siendo un adorno para tu doctrina o estaré siendo un estorbo para tu doctrina? ¿Cómo me estoy comportando? Señor, deje que la gracia de Dios el día de hoy lo entrene, aunque le duela, aunque sabe que va a ser duro. Cuando usted tiene un entrenador, el entrenador, aunque usted ya no pueda, el entrenador todo el tiempo le va a decir: un poquito más, esfuérzate tantito más, hazlo una vez más, vuélvelo a hacer. Y cuando usted menos se da cuenta, ya lo hizo 5 o 6 veces más. ¿Por qué? Porque hubo un entrenador que lo estaba guiando y le estaba enseñando cómo hacer las cosas para lograr su objetivo. La palabra de Dios está ahora aquí, la gracia de Dios está aquí para enseñarnos a lograr nuestro objetivo. Nuestro objetivo es adornar la doctrina de Dios para cuando Él venga nos encuentre como una novia ataviada, digna de Él, pura y santa, para que cuando Él recoja a su pueblo, nosotros los que estemos adornados nos vamos a ir a adornar la gloria de Dios. Pero está la lista de los que no quisieron, los cretenses, las malas bestias, que no quisieron entender. Y esos andaban torciendo la doctrina, haciendo lo contrario de la sana doctrina, haciendo lo contrario. En vez de hacer adornos, dice la Biblia que eran estorbo. Por eso Pablo le dice a Tito: tú, Tito, enseña y procura cómo se deben conducir en la casa de Dios. Padre, a veces no nos conducimos como debemos en la casa. Necesitamos tu gracia que nos enseñes. Tantas cosas que estamos faltos, Padre. Ayúdanos, revélanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo sé que tu palabra es dura, a veces tiene que ser dura, Señor.
Tenemos que aprender amado, como los cretenses. mi amado, Aunque todos decían, dice que su mismo profeta dijo, estos cretenses no tienen remedio, no mi sirven para nada. amado, Pero la Biblia dice que de lo más vil y menospreciado del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Si tú y yo estamos aquí el día de hoy, es porque estamos avergonzando al reino de las tinieblas. Estamos aquí porque estamos adornando la casa de Dios, estamos adornando la doctrina de Dios. Señor, enséñanos a adornar tu doctrina. Voy a pedirle que pase al altar, vamos a hablar con el Señor unos momentos. Gracias por habernos acompañado. Para necesidades de oración, contáctenos al 972-880-3340. Dios le bendiga.